Tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Aleluya, es un aplauso, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor, gloria al Señor. Gracias, Padre mío. Padre, te damos gracias, Señor, gracias, Señor. Así que saludamos a los amigos y a los hermanos que van a estar viéndonos más adelante de la Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez, donde estamos ubicados en la carretera Ramón Emeterio Betance, número 299 del mencionado pueblo de Mayagüez. Y le extendemos la invitación por si usted está en el área, y si tiene algún familiar conocido, para que venga y pueda adorar al Señor con nosotros. Yo soy el pastor Elías Borges, donde junto a mi esposa Mildred Negrón, la pastora Mildred Negrón, estamos en este lugar dándole gracias al Señor y sirviendo en este lugar. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor. Mi esposa va a estar compartiendo. Vamos a estar orando para que Dios la use y su palabra pueda fluir como lo depositó en su corazón en esta mañana. ¿Estás bien? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre mío, una vez más. Venimos delante de tu presencia. Gracias por ella, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Y ahora vamos Señor, a escuchar tu voz, Señor. Te ruego, Dios, que use a la pastora Mildred Negrón, Señor, que es la que va a compartir tu palabra, Señor. Que tu palabra fluya con poder, con gloria, Señor. Que ella pueda sentir la confianza y la convicción, Señor amado, de que tú pusiste esa palabra en ella para compartirla con nosotros en esta mañana, Señor. Háblanos, Señor. Úsala en el nombre de Jesús, Padre. Y te damos gracias por todo. Gracias, Padre mío. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Disculpen el ruido. Dios es fiel y bueno. Estoy agradecida de Dios en esta mañana por muchas cosas. Nuestros ojos han sido testigos de una promesa que Dios puso, ¿verdad?, en nosotros y ver cómo se siguen creando nuevas familias a través de, ¿verdad?, de bendecidas por Él. Y estuvimos, como dice el pastor, esta mañana llegamos tarde en la madrugada, pero tuvimos la satisfacción de ver a nuestra hija llegar al altar, ¿verdad?, y dar ese paso que es el matrimonio sagrado. Y qué lindo es ver familias nuevas, familias jóvenes, familias que están, personas jóvenes que creen en el matrimonio, que todavía hay personas, ¿verdad?, que dicen que la juventud está perdida, pero ver jóvenes dando esos pasos, jóvenes adultos, porque no son niños, sino jóvenes adultos, creando esta familia nueva, y estoy agradecida de mi Dios por eso, porque Dios es fiel. Amén. Así que vamos a pasar a la palabra y yo sé que el pastor oró, pero yo quiero presentar esta palabra de una manera especial porque esta palabra describe lo que Dios ha hecho en mi vida, describe los pasos que tuve que dar para llegar a este lugar. Sé que estoy junto con mi esposo dando esos pasos, pero de manera individual uno también tiene sus retos, uno también tiene sus decisiones, porque uno, ¿verdad?, de manera individual también tiene su mente propia, toma decisiones. Y yo quería, ¿verdad?, compartirles esta mañana esta palabra porque llevo tiempo pensando cómo Dios obró en mi vida y qué puertas Dios abrió para nosotros estar en el día de hoy aquí. El tema es cuando Dios abre una puerta. Yo le había puesto un subtema y lo quité, porque yo dije, esto no necesita subtema, esto es un tema completo. Cuando Dios abre esas puertas, esos lugares que uno quiere alcanzar y Dios te los presenta, y esos planes, esos sueños que tenemos, esas expectativas en nuestras vidas. ¿Pueden tomar asiento? César, mi hermana. Esas expectativas de nuestra vida, pero también muchas veces nos imaginamos que los caminos van a ser
bien lindo, wow, se está abriendo esa puerta, pues mira, voy a pasar por ahí para adentro y qué bueno. Pero hay veces que nos imaginamos una cosa y es otra. Que para yo poder alcanzar eso, esa puerta que se abrió y eso que está dentro de esa puerta, hay que pasar por caminos inhóspitos, caminos con piedras grandes, donde hay unas circunstancias de vida que nos mueven, donde hay cambios que no estamos acostumbrados y que tal vez tenemos unos planes, pero son de otra manera para poder alcanzar eso que está detrás de esa puerta. Y muchas veces resistimos. Qué fuerte es resistir, porque uno tiene una idea, pero no es la idea de uno, es la idea que tiene Dios para tu vida. Y cuando nosotros descubrimos el plan que tiene Dios, que es algo diferente para nosotros, ahí es que vienen las batallas, porque empezamos a pelear con Él. Pero Señor, pero si tú me abriste la puerta, pero ven acá, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? Pero ¿por qué yo tengo que ir por aquí si mira qué fácil es? Mira, allí está. Lo que yo quiero está allí. Pero hay que usar el camino, ir por el camino que Dios nos está abriendo, ¿verdad? O nos está trazando. Y de una manera u otra tenemos, ¿verdad?, nuestras ideas y nosotros queremos cosas grandes para nuestras vidas, pero todo el propósito es a través de Dios. Y nosotros peleamos, ¿sabes? Las batallas son grandes, créanmelo, porque yo misma estoy constantemente en esa comunicación con mi Dios. Señor, pero si esto, mira qué lindo, pero ¿por qué tengo que ir por este lado? Cuando Dios me dice, es que yo quiero que tú aprendas algo. Yo quiero que tú madures, yo quiero que tú enseñes a otras personas lo que tú aprendiste por el camino que yo te tracé. Y esos sueños y esos anhelos y esas metas y esos, ¿verdad?, pensamientos para mí, y muchas veces, ¿verdad?, actuamos de manera egoísta porque estamos pensando en nosotros mismos, pues viene un momento en que todo lo que planificamos se hace sal y agua. ¿Por qué? Porque no es por ese lugar donde quiere Dios que vayamos, sino por acá. Y hemos aprendido, y los que, ¿verdad?, que estamos pasando muchos procesos, hemos aprendido que la vida no siempre, el plan que nosotros trazamos es el correcto. ¿Por qué? Porque no estamos presentándolo a Dios, sino lo estamos imaginando y nosotros mismos estamos haciendo de la idea de que se va a hacer de esta manera. Cuando el Señor entonces nos muestra realmente qué Él quiere para nuestras vidas. Y también hay puertas que de momento se cierran, se ven, se abren y se cierran. Que esas oportunidades que tal vez estamos tratando de alcanzar se van. Y no llegan cuando nosotros queremos, sino que hay cambios. ¿Y cuánto nos resistimos a los cambios? ¿Sabes? Es constante. Es bien difícil que ya yo estoy acostumbrada a esta rutina y me sacan de mi zona de confort para entonces hacer otra cosa de otra manera, que vamos a tener el mismo resultado. Tal vez tenemos que ir por un camino más largo, con piedras y, ¿verdad?, tenemos que brincar y pasar obstáculos, pero vamos a alcanzar lo que ya Dios nos trazó. ¿Qué digo con esto? Que en medio de todo, nosotros tenemos que aprender las cosas más importantes. Que nuestros planes en los momentos que nosotros los estamos trazando pueden cambiar, pero simplemente poniendo nuestra mente en la mente de Dios, en las cosas que quiere Dios para nuestras vidas, van a seguir teniendo el propósito real, porque Dios tiene el propósito real para nuestras vidas. Dicho esto, quiero entonces hablarles un poquito de cuando empezamos a huir de esa puerta que se abre. Estoy tocando el tema de un ladito al otro, para que nosotros podamos entender el por qué estoy hablando de esta manera. Nosotros no podemos huir de aquello que Dios nos llamó a hacer. Y cuando una puerta se cierra, muchas veces nos quedamos, nos da frustración, lloramos, peleamos. ¿Por qué? ¿Por qué la puerta se cerró si ya se abrió? ¿Y por qué se cerró otra vez? Y empezamos a huir de donde sí realmente tenemos que ir.
Y nosotros empezamos a cambiar la dirección y empezamos a buscar otros caminos y empezamos a intentar hacer otras cosas sin consultarle a Dios, sin decirle, Señor, este proyecto de vida, ¿tú entiendes que está correcto para mí? Y ponemos entonces sobre una balanza el tratar de convencernos a nosotros mismos de que estamos haciendo lo correcto y que nosotros somos capaces de hacer todo solos, cuando no es así. Cuando Dios abre una puerta y te está llamando para que tú la atravieses, hay varias preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Y esa es, cuando Dios abre esa puerta, tú estás o te sientes preparado para trazarla y aceptar todo lo que viene con ella. Y si tú estás dispuesto a confiar en aquel quien te llamó cuando tú pasas esa puerta. Y yo, ¿verdad? La historia de esta mañana tiene que ver con Jonás. Y cuando leemos la historia de Jonás, que tiene que ver con decisiones, con puertas que se abren, con lugares donde debemos ir que tal vez no queremos ir, encontramos un hombre que recibió una instrucción. Quiero un preámbulo antes de leer la historia. Y este hombre recibió una instrucción clara de Dios. Le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad que estaba siendo asediada, donde estaba el pecado, donde había muchas cosas pasando que no eran agradables a los ojos de Dios. Y él le dijo, ve, levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. El significado de pregonar es anunciar algo públicamente. Yo estuve buscando, yo dije, déjame empaparme, ¿qué es pregonar? Porque yo he escuchado pregonar, ve allá, anúnciate. Es proclamar algo, una idea, una cualidad con insistencia. El Señor llamó a Jonás a que hiciera esto de una manera insistente. Y Dios, en el momento en que le habla a Jonás, Él quería que él descubriera por sí mismo lo que él tenía que hacer, porque Dios le iba a poner en su corazón lo que iba a hacer. Pero él tenía que dar el paso de decir, sí, voy. Y Dios le demostró lo que él tenía que hacer, hacia dónde él tenía que ir y cuál era el propósito que él quería de su vida a ese lugar. Pero ¿qué pasó con Jonás? Que lo vamos a ver en la historia. Tuvo miedo, hubo una resistencia y decidió huir. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en una posición similar, donde recibimos una instrucción, donde tal vez alguien que está sobre, ¿verdad? Y me refiero a en las partes cuando estamos en trabajo, hay personas que están sobre nosotros en cuanto a posición de trabajo, nos dan una instrucción y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y ahí vienen los memos, los despidos, las peleas, las frustraciones. Y aquí, en esta historia, nosotros nos tenemos que reflejar. Yo les invito a que se reflejen en ella, en que vean en qué ustedes se asemejan a Jonás. Y muchas veces nosotros podemos encontrar esta situación en nuestra vida cotidiana, en ver en otras gentes, que vemos que les dan una instrucción y hacen otra cosa. Y vemos cómo Dios abre esa puerta para que él vaya, porque Dios tiene un propósito con Jonás. Y él lo sabe, pero él en su mente tiene miedo. Y ahí nos muestra la necesidad de poner nuestro corazón en las manos de Dios y ver con inquietud, ¿sabes? Tener la inquietud, tener la curiosidad de cuando Dios nos pide algo, hacerlo de una manera total. Y muchas veces nosotros tenemos miedo a esos cambios que tal vez van a hacer cosas diferentes en nosotros. Tal vez nos va a cambiar la manera de pensar de cómo éramos a cómo Dios quiere que seamos. Y cuando vemos el tamaño de lo que hay delante de nosotros, también tenemos miedo. Nos da tal vez el temor de dar ese paso. Wow, y todo lo que viene, yo no voy a estar preparado para toda esa bendición que viene. Tal vez yo no lo puedo hacer. No sé hacerlo. No estoy, Padre, preparado para esto. Es demasiado grande para mí. Y ahí es que comenzamos a huir.
Les estoy hablando con todo mi corazón porque en los momentos en que mi esposo y yo nos pusimos a orar para venir a esta área, ¿verdad? Para que el Señor nos mostrara qué Él quería de nosotros, yo tuve miedo. Miedo a tal vez perder lo que tenía, lo que tú me habías dado, Señor, que era una casa, mi trabajo de muchos años, mi economía. Empecé a pensar en mí, no mi esposo. Empecé a tener una batalla, pero una batalla fuerte de llanto, de tristeza, de miedo. Y en nosotros Dios nos demanda algo grande. Entonces yo decía, Señor, pero yo no estoy preparada. Tal vez yo no soy una persona que sé predicar tu palabra. Tal vez no tengo conocimiento, no me sé la Biblia de memoria. Y el Señor lo único que quería era mi disposición de mi corazón. Amén. Así que vamos al libro de Jonás. Estoy leyendo Reina Valera, es la versión Reina Valera. Jonás 1, del 1 al 17. Capítulo 1, versos del 1 al 17. Como les dije, estoy utilizando la versión Reina Valera. Y como les iba diciendo, yo empecé a huir. En mi mente, en mi corazón, tenía miedo. Y es importante que cuando uno empiece, ¿verdad?, a tener esos pensamientos, se vaya y póstrese delante del Señor, para que ese miedo se vaya. La palabra lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Voy a detenerme ahí un momento para que ya ustedes vean por qué Dios quiere que Él vaya allí. Que Él vaya a pregonar su palabra. Jonás era un profeta y tenía esa instrucción de ir a esa ciudad a llevar la palabra de Dios, porque ya Dios había visto que había maldad delante de él. Y el 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que era otra ciudad, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos que Jonás se fue. La instrucción que Dios le dio era: vete a Nínive. Él se montó en un barco y se fue a otro lugar, poniendo distancia, agua, espacio, lugar. Y él se fue huyendo. La palabra dice: él se huyó de la presencia de Dios. Y él encontró esta nave que iba para este otro lugar, se montó, pagó el pasaje y se fue. Él entendía que Dios no lo iba a encontrar en su mente, ¿verdad? Y la número 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién es Jehová? Nuestro amado Padre, que sabe dónde estamos, que sabe quiénes somos, que Él sabe dónde está cada uno de sus hijos. Y Él hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y me voy a detener aquí porque esto significa que miren lo que desencadena una desobediencia. Él se montó en una nave donde había gente inocente que no tenían nada que ver con lo que lo que Jehová le mandó a hacer a Jonás. Y él se montó en esa nave a sabiendas que él tenía una instrucción, que era ir a otro lugar a llevar la palabra. ¿Y qué había en esa nave? Gente que iban a otros lugares a llevar enseres, mercaderes.
Y empezó esta gran tempestad. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Tirar los enseres para afuera. Pérdidas. Eso empezó a desencadenar muchas cosas. Dentro de esa nave empezó el miedo, el temor a morir, porque venía una ola, venían fuertes vientos. ¿Y qué pasa? Entonces él dice el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea que mientras los demás estaban orándole a sus dioses, ¿verdad? Que cada cual tenía su manera de pensar, el capitán le dice, pero mira que tú haces durmiendo, como despreocupado. Entonces así nos encontramos personas en la vida, que crean el caos y se acuestan a dormir. Y allá, como dicen por ahí el refrán, a Dios que reparta suerte. Pues en este caso, tenemos a un Jonás que se despreocupó. Ay, conmigo no es la cosa, allá ellos que se resuelvan, yo me voy a dormir. Y lamentablemente, esto que estamos viendo en la lectura, nos pasa a diario. Empezamos a tener esta despreocupación, no me importa, allá ellos, eso no es conmigo, cuando ya Jehová te dio una instrucción. Y el número 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y a dónde vienes? Esta pregunta, cuando yo la leí, yo empecé a reírme. ¿Por qué? Porque ya ellos sabían que algo pasaba con él. Porque estos simplemente, ellos, ¿verdad? Dice echar suerte, yo me puse a buscar un poquito y en las personas que estaban en ese bote eran personas que tenían muchas creencias. Habían personas tal vez que podían ser de estas personas que son visionarias, y ellos empezaron, me imagino que entre ellos, a preguntarse qué tú haces, entonces ahí estaba despreocupado. Y cuando hizo esa pregunta, ¿qué oficio tú tienes y hacia dónde vas? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él los había declarado. Aleluya. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal no se quite? Para que el mal no se nos aquiete. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aleluya. Jonás era un profeta de Dios, familia. Era el hijo de Amitai. Y Dios lo llamó a una misión específica. Los profetas eran personas que eran visionarios, que hablaban la palabra, que iban a los diferentes lugares a llevar
esa palabra que era la precisa, la que necesitaban escuchar ese pueblo. Y esa gran ciudad que era Nínive necesitaba escuchar. Era una ciudad que tenía la maldad. Y él tenía que anunciarles que Dios había visto su pecado. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para el barco y se tiró por ahí para abajo y no le importó. Se olvidó lo que Dios le mandó a hacer. En el Jonás 1, ¿verdad? En la primera estrofa dice, levántate de Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, habla mi palabra. Y esta es una instrucción clara. Él le dijo, levántate, que había que salir de la posición donde él estaba. Sabrá si estaba sentado en algún lugar. No le importó. Levántate. ¿Dónde tenía que ir? A Nínive. Él le especificó dónde él lo quería, a dónde debía ir. Y pregona. Tenía que enviar o llevar el mensaje que Dios le había dado. ¿Qué hizo Jonás? Él desobedeció. No. Al principio no entendimos que él iba de camino, pero sí porque realmente hizo lo que incorrecto. Se fue por otro lugar. Él hizo exactamente lo contrario a lo que Jehová le mandó a hacer. Él tomó este barco rumbo a esta otra ciudad intentando alejarse. Y miren, créame que usted puede esconderse hasta debajo de la cama. Puede irse a otra ciudad, puede irse a otro país. Y cuando Dios lo llama y cuando Dios necesita algo de usted, lo va a perseguir. Porque no va a poder ni dormir. Ni dormir. Y lo digo porque yo no podía ni dormir. Cuando Dios empezó a hablar a nuestro corazón, lo que quería que hiciéramos, tenía temor, había temor en nosotros, había expectativa. Y así mismo con cada uno de ustedes, también de igual forma. Obviamente el llamado para cada uno puede ser de manera diferente, pero ese llamado está en servir, en caminar, en no tener miedo de hablarle a otro. Miren, usted no sabe que usted puede bendecir a personas que tal vez están pasando por situaciones que nadie sabe. Que nadie sabe que esta persona está pasando por una situación tan precaria y tú le puedes dar una palabra de aliento y esperanza y esa persona, su mente hace, wow, te amo Señor, quiero servirte por solamente una palabra de fe que le podamos brindar. Y Jonás, ¿verdad? En el capítulo, en el 1, en el verso 3 nos dice que él se fue huyendo de la presencia porque Jonás tuvo miedo. Y él se fue en esa dirección contraria porque él no quería seguir instrucción. Y aquí hay una enseñanza, y es una enseñanza poderosa. No todos los movimientos significan obediencia. Podemos estar haciendo cosas, moviéndonos, trabajando, inclusive teniendo una actividad sobrenatural en nuestras vidas. Pero es estar caminando en una dirección, podemos estar caminando en una dirección diferente a la que Dios nos indicó. Y es importante que cuando usted dé ese paso en fe, usted presente sus situaciones al Señor y el Señor le diga, esto se puede resolver de esta manera, hágalo. Porque usted a lo mejor va a decir, pero fíjate, yo lo puedo resolver de esta otra. Gracias, Señor, por tu confianza y tu oración y tu palabra, pero yo quiero hacerla de esta manera porque es más fácil. Y Dios interviene en todo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios interviene? Porque mientras huía Jonás, Dios permitió esta gran tormenta. Dios dijo, no te preocupes, papito, yo te voy a alcanzar. ¿De qué manera? Los marineros tuvieron miedo y descubrieron, ¿verdad? Entre ellos hablando, que estaba relacionado la tormenta con aquella persona que estaba allí tirada patas arriba. Y que esa situación se tenía que resolver. ¿Cómo? Porque tenían que encararlo y lo encararon. Y él reconoció que él estaba huyendo de Dios. Y él mismo dijo, pues mira, láncenme en el mar para que esto se acabe. Esa era la forma de él huir. Pues mira, ok, pues tírame al mar. Y realmente hay una enseñanza doble, porque ese gran pez que tragó a Jonás, y que él estuvo allí 3 días y 3 noches, porque yo me imagino, ¿sabes? Una agonía total dentro de un cuerpo de un pez. Hay agua, hay cosas podridas, ¿no? ¿Sabes? Uno puede imaginarse tantas cosas. Que ahí
ese es un lugar que para mí representa la confrontación, la restauración de Jonás, porque él se vio solo, encerrado, y fue confrontado. ¿Por qué yo estoy dentro de este cuerpo? Y él mismo entiendo que tuvo que haber razonado. Y hay una restauración. ¿Por qué? Porque yo me imagino que uno, y me voy a ir a ver, 2026, hoy mismo, todos estos temblores, todas estas personas encerradas que encontraron 20, 23 días después, que no se podían mover, que no podían tal vez respirar aire puro, tal vez tienen que estar oliendo putrefacción. Y yo, mientras escribía, yo decía, wow, esto me está semejante a esto que pasó. El pez de estas personas era el temblor, la tierra, y el de Jonás era el pez. El ver que estabas encerrado 3 días pensando, ¿qué hice? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué, Señor, si lo que tú me mandaste fue algo tan sencillo de ir a este lugar y llevar tu palabra? Dentro de ese vientre él oró. Más adelante, esa parte no la voy a leer, les dejo a ustedes para que sigan leyendo. La historia de Jonás es una historia maravillosa. Y él oró, y él fue restaurado, y luego él siguió la instrucción de Jehová. ¿Y qué ocurre dentro de la palabra? Vino palabra de Jehová, esto está en Jonás 3, quiero leérselo del 1 al 2, y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jehová diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el pregón que yo te diré. Y esto en Jonás 3:1, más adelante ustedes búsquenlo, para que usted vea que él siguió la instrucción. Dios le dio una oportunidad nueva a Jonás. Levántate y proclama mi palabra. Y esa vez Jonás fue. Él se levantó. En Jonás 3 nos habla exactamente cuáles fueron las instrucciones. ¿Qué hizo Jonás? ¿Por qué? El por qué tenía que llevar la palabra a ese lugar. Él se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra que Jehová le dio. Y esto aparece en Jonás 3:3. ¿Qué ocurrió cuando obedeció Jonás? Pues miren, yo les voy a hablar un poquito porque estuve leyendo más adelante la historia. Él predicó el mensaje, ese mensaje que Dios le dio, y ocurrió algo extraordinario. Ocurrió algo hermoso, y fue que los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Realmente, la historia de Jonás se basa en la obediencia que él debía hacer, ¿verdad? Seguir, la instrucción que debía seguir para que pudiera obtener una bendición, que era que un pueblo entero creyera en la palabra de Dios. Había un pueblo que estaba haciendo de todo, ¿sabe? Haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y ahí mismo, en esa misma historia nos habla que el rey proclamó ayuno, arrepentimiento. Él ayudó a su pueblo y el pueblo volvió a hacer, ¿verdad? A levantarse. Pero, ¿qué pasa? Si Jonás no hubiera seguido esa instrucción, pues el pueblo hubiera seguido igual. Y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Importante de esta historia y de todo, ¿verdad? Lo que aconteció con la obediencia en Jehová, en Jonás, es porque Jonás sabía que esa instrucción que le dio Jehová era para ejecutarla de manera correcta. Él no podía tener pretensiones, él no podía aparentar cosas que no eran. Él sabía que Dios iba a tener misericordia con Nínive. Pero ¿qué pasaba con Jonás? Él tenía dudas. Jonás tuvo dudas. En Jonás 4:2 me dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás sabía que Dios iba a tener compasión con el pueblo, pero él dudó. Y lamentablemente él tenía que obedecer y olvidarse de las dudas.
Porque obviamente al final Jonás obedeció y siguió la instrucción, pero en su corazón todavía tenía un conflicto con lo que Dios quería hacer, porque él como que dudaba de que ese pueblo fuera a obedecer a Dios. Y es parte de la enseñanza de este libro. Nosotros podemos obedecer extremadamente y tener, ¿verdad? Todo, pero nosotros necesitamos dejar que Dios transforme nuestro interior, que lo haga completo. Nosotros no podemos darle las instrucciones a Jehová y decirle, haz esto, no. Tenemos que esperar que Él nos hable y también permitir que haga cambios en nosotros. Que esa parte donde Jonás fue y predicó, donde él cumplió la tarea, pero aún él tenía sus dudas, ahí esa es la parte en que Dios estaba trabajando con él. Él desobedeció, hizo revolú, fue a ese lugar, desesperó a esas personas, pero Dios quería salvar a Nínive, pero quería también transformar a Jonás, para que él tuviera la confianza, para que tuviera fe. Y es importante porque muchas veces nosotros tenemos resistencia, tenemos prejuicios, tenemos falta de compasión y nos comparamos con Jonás en esta mañana. ¿Por qué? Porque al venir esto, lo que es el resistirnos a la instrucción, tal vez tener los prejuicios de que no somos capaces, de que no la tenemos, nosotros no la tenemos, que hay una falta de compasión, donde el deseo de nosotros tal vez es que las cosas se hagan a nuestra manera y simplemente dudar de la misericordia de Dios ante todo este proceso. Y sobre todo, para dificultarlo más, dudar del amor de Dios. Que Dios podía tener misericordia con un pueblo como Nínive. Y que tal vez en la mente de Jonás podía pensar que ellos eran indignos por la manera en que estaban trabajando. Ahora, ¿qué podemos pensar o en esta mañana puedo compartirles? Que hay una manera de hacer las cosas de una manera intencional. Intencional. Porque esta historia de Jonás, yo la estoy contando, vamos a decir básicamente por encima, pero hay más profunda. Hay más profundidad en ella. Porque hay unas preguntas que muchas veces nosotros las dejamos en el aire. Y nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios cuando Él nos da la instrucción o cuando realmente yo quiero hacerla, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que Él me mandó a hacer cuando yo quiera, a mi manera. Y tal vez nosotros también, que estemos tal vez haciendo algo que a Dios le agrada, que está con nuestro corazón, pero todavía nosotros necesitamos trabajar con nuestro yo interno y permitir que sea Dios el que trabaje y transforme. Porque nosotros somos los que permitimos que Dios entre o no. Él es tan bueno y tan caballeroso que Él nos permite a nosotros decidir si lo queremos aceptar o no. Y nosotros dudamos del amor que Dios puede tener y ese amor tan grande que tiene por la humanidad. Dentro de este mensaje también quiero hablar sobre lo que es la obediencia. Jonás podía cambiar de barco, podía cambiar de dirección, podía intentar alejarse, esconderse en las montañas, pero Dios lo iba a alcanzar, porque Dios es omnipotente. Jehová está en todas partes. Y nosotros dudamos todavía que Él es así de poderoso. Y nosotros no podemos dudar del amor de Dios hacia la humanidad. No podemos dudar en los pasos que damos, en atrevernos a hacer las cosas, en que esa puerta que se abrió para Jonás, para él poder llevar esa palabra, para que lo proclamaran como el profeta de ellos, para que él pudiera tener la satisfacción de ver un pueblo siendo transformado por Jehová. Él dio un paso hacia atrás en vez de dar un paso hacia el frente. Nosotros muchas veces estamos esperando respuestas del Señor, pero nos olvidamos de dar un paso, que es de oración, de ser obedientes a su voz. Y
en esta enseñanza, en esta palabra, hay una enseñanza sobre la obediencia, sobre la perseverancia, sobre levantarnos, sobre volver a caminar, donde tal vez no queremos ir a Nínive porque sabemos que está lo malo, pero es que Dios quiere que pasemos por ahí y que proclamemos su palabra y que ayudemos a ese pueblo. Y lo que es la perseverancia en esta mañana, que para mí esa palabra me define porque es algo que es consistente en mí y en mi esposo. Somos perseverantes. Se cierra esta puerta, seguimos caminando, seguimos orando. Se abre esta puerta y tal vez es la más difícil, pues vamos a meternos por ahí, seguimos caminando, seguimos orando. Muchas veces no entendemos los procesos y eso yo sé que les puede pasar a ustedes en su vida diaria. No entendemos por qué pasan estas cosas, por qué a mí, si yo hago el bien, yo me porto bien, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. Pero ahí es cuando Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y tal vez hay misterios que nosotros no sabemos cómo se van a resolver, pero necesitamos ese tiempo. Hay relaciones que necesitan ese tiempo. Hay personas que necesitan ese tiempo, el caminar juntos, el buscar la presencia, el ser obedientes a esa palabra, a ayudar a desarrollarnos unos a otros, a que esas puertas que se están abriendo, no entrar sin dar gracias, sin orar, sin ser perseverantes. Y que cuando nosotros necesitemos dar un paso y decir, no puedo solo, pues unirnos de las manos, orar juntos y caminar. Si vemos a alguien que se cae en el camino, no pasar de largo y olvidarse, como hizo Jonás, que no le importó que había gente inocente en ese barco que pudo haber muerto por su culpa, por ser desobediente. Nosotros no podemos dejar de hacer lo bueno ante Dios. Nosotros no podemos dejar de avanzar. Nosotros no podemos dejar que el caído se quede caído. Nosotros tenemos que levantarnos unos a otros, llamarnos, hablarnos, preocuparnos. Y si Dios le mandó a hacer algo y usted entiende que es algo que no puede dejar de hacerlo porque es lo que Dios le mandó a hacer, mire, levántese, ore, preséntelo ante Dios. Dios le va a dar la contestación correcta. Amén. Así que yo estoy terminando el mensaje, pero yo quiero dejarles algo, y es que el reino de Dios necesita personas dispuestas a pensar, a crear, a intentar, a aprender, a corregir y a volver a intentarlo. Que cuando tal vez nos equivocamos, volvamos a levantarnos. Hay personas que uno ve que les pasan una situación y yo digo, wow, ¿cómo esta persona se va a volver a levantar? Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que después los vemos, cómo se levantan y cómo el Señor los exalta y los bendice de gran manera. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado ideas, dones, recursos. Tenemos un lugar donde nos congregamos, donde podemos hablar el mismo idioma, que es Cristo, que es Dios, nuestro amado. Y tenemos que nosotros permitirle a Dios abrir nuestra mente, que nos ayude a encaminarnos ante Él, acostumbrarnos a ser sus hijos. Muchas veces como yo digo esa palabra, desacostumbrarnos, muchas veces olvidamos de quién somos hijos. Somos hijos de un rey, somos hijos de un hombre que nos ama, de un ser que nos ama. Y Dios quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Todos los domingos aquí se predica la palabra. Y tal vez pueden pensar que es la misma palabra. Mire, no, estamos hablando de transformación, de amor, de bendición, de que Dios está abriendo las puertas, de que Dios está buscando que hagamos cosas nuevas para Él. Que no sigamos huyendo, porque tal vez yo no lo quiero hacer, como dijo Jonás, o tengo miedo de hacerlo, yo no quiero ir para esa ciudad. Está esperando, ¿verdad? O estamos esperando que Dios haga todo, cuando Dios simplemente es Dios, nuestro amado, el que nos abraza, el que nos conforta, el que nos liberta, el que, si nosotros estamos dispuestos a perseverar,
Él va a estar con nosotros en todo tiempo. Y yo escuché ayer a nuestro hijo Luis Miguel decir que Dios estaba con nosotros en todo momento, que donde quiera que Él fuera, Él iba a estar, que donde quiera que nosotros vayáramos, ¿verdad? Con su nombre, Él iba a estar con su presencia, ¿verdad? Que donde quiera, que ellos se muevan, esa pareja nueva al matrimonio, que pusieran a Dios primero,